Bienvenidos a Renacer. Espero que todos estén gozando de buena salud al lado de la familia y aquí en familia también en la iglesia. ¿Qué le parece si abrimos nuestro bosquejo el día de hoy? Bueno, no, ya no le doy bosquejo, es la costumbre de decir bosquejo, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si abre su Biblia? Abra su Biblia y vamos a comenzar en este momento. Seguimos hablando acerca de esta mala palabra, el pecado. Y el día de hoy quiero hablar, tengo mucha Biblia para usted, el día de hoy quiero hablar acerca de lo que he titulado el origen del pecado, porque creo que algunos de nosotros tenemos una mala idea, ¿verdad? Algunos creen que si el hombre pecó es porque tal vez Dios lo había creado de esa forma, pero Dios no creó el pecado, ¿ok? Vamos a ver entonces el día de hoy el origen del pecado. Y comencemos de lleno. Número 1, vamos a ver el origen del pecado. ¿Okay? Este se originó en el universo. Quiero que lo entienda, en el universo. Veamos Ezequiel 28, del 11 al 19. Ezequiel 28, 11 al 19. Nos dice de la siguiente forma. Luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. ¡Wow! ¿De quién está hablando? Mira qué tremendo. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Versículo 13. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, carnalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, onice, jaspe verde, lapizuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. ¡Wow! Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Mire qué tremendo. Está hablando de este ángel. Dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. 18. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. 19. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás, ¿de qué? Dejarás de existir. Déjeme decirle que no existía el pecado antes de que Lucifer pecara y se convirtiera en el diablo, en Satanás, en la serpiente antigua. Su pecado, el primero en el universo, fue cuando escogió su voluntad sobre la voluntad de Dios, deseando ser igual a Dios. Es en el universo donde se origina el pecado. No es Dios el que origina el pecado. Quiero que lo entienda. Es Satanás. Número 2. Veamos entonces dónde se originó
en la raza humana, aunque ya hemos hablado un poco acerca de esto. Pero el pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia motivado por la incredulidad. Escuche, el pecado entró en la humanidad a través del engaño. Satanás engañó a la mujer y la desobediencia. ¿Motivado por qué? Por la incredulidad, por dudar de lo que Dios había dicho. Y el día de hoy seguimos igual, dudando. ¿Será cierto lo que Dios dice? Vaya conmigo a 1 Timoteo 2:14. 1 Timoteo 2:14 nos dice lo siguiente. Permítame un segundo aquí. Sí, 1 Timoteo 2:14 nos dice: ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue ¿qué? El pecado. Escuche, pareciera al leer este versículo como que estamos excusando a Adán, pero no es así. Quiero que lo entienda, porque dice, no fue Adán el engañado. En términos, no fue en realidad Adán quien fue engañado, fue Eva. Adán solamente siguió la corriente de su mujer, pero él es responsable. Interesante. Ahora, ¿por qué nos hacemos la pregunta? ¿Por qué permitió Dios que el hombre pecara? ¿Acaso Dios no pudo haberlo impedido? Claro que sí. Pero entonces no tendríamos esa libertad nosotros de escoger. Pero veamos, ¿por qué permitió Dios que el hombre pecara? Para esto vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 7. Y ahí nos dice el Señor: de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Mire qué excelente. En los tiempos futuros Dios puede ponernos, y Dios desea ponernos como ¿qué? Como ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De su gracia, de su increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, porque no tenía que hacerlo, pero por su gracia, por su misericordia, es que Dios lo hace de esta manera. Veamos entonces la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Con esto queremos ver cuál es el punto de vista bíblico, porque ya hemos hablado, ¿verdad?, acerca de cómo el hombre mira el pecado. Los diferentes nombres que el hombre quiere ponerle al pecado. Pero veamos, porque nos interesa, cuál es el punto de vista bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia enseña como pecado? Porque al fin de cuentas, eso es lo que nos interesa. No cuál sea la idea del hombre, sino qué es lo que Dios dice. ¿A qué Dios le llama pecado? ¿Dónde fue que se originó? Ya lo dijimos. ¿Y cuál es esta naturaleza del pecado? Bueno, podríamos decir, número 1, el pecado es una transgresión. El pecado es una transgresión, que no le digan otra cosa. Es una transgresión. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5 nos dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Quiero que lo entiendan. Todo pecado, no importa cuál sea, va directamente en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, es una transgresión. En Josué 7:11 encontramos lo siguiente.
Josué 7:11 nos dice: Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Mira qué tremendo. Es una transgresión. Israel pecó o transgredió la ley de Dios. ¿Por qué? Rompiendo su pacto, robaron de lo que el Señor les había ordenado que tenían que apartarlo para Él. Y no solo robaron, dice, sino que también además ¿qué? Mintieron. Mire, es que un pecado siempre nos va a llevar a otro y a otro y a otro. Y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Isaías 24:5. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios. Han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Mire cómo es que Dios mira al pecado. Esta es la naturaleza del pecado. Es una transgresión. La tierra sufre. ¿Por quién? Por los pecados de sus habitantes. ¿Por qué? Porque estos habitantes han torcido las instrucciones de Dios. Han violado sus leyes y han quebrantado su pacto eterno. El problema es que nosotros vemos el pecado desde otro punto de vista, bajo otros lentes y no los lentes de Dios. Daniel 9:11 nos dice lo siguiente: todo Israel, mira qué tremendo, todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces, ahora a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Otra vez, mire qué tremendo la transgresión que dice todo Israel, no algunos de lo Israel, es todo Israel. Que dice, ha desobedecido tus instrucciones, te han dado la espalda. ¿Y han qué? Y han rehusado escuchar tu voz. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy seguimos también rehusando la voz de Dios? Rehusando escuchar la voz de Dios. Entonces dice ahora, a causa de nuestro pecado, no podemos echarle la culpa a nadie. A causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Las consecuencias del pecado son terribles, pero tomamos el pecado a la ligera, tristemente, y le echamos la culpa a medio mundo. Pero no queremos aceptar nuestra responsabilidad, que somos culpables, somos parte del problema. El problema en realidad del hombre, el problema más grave se llama pecado. Y hasta que lo lleguemos a comprender y aceptarlo, entonces podremos ver la solución a este problema. La solución es Cristo Jesús. No es una religión. Quiero que lo entienda. No es un club social. La solución es una persona. Se llama Jesucristo. Número 2, el pecado es torcer aquello que es recto. El pecado es torcer aquello que es recto. Justo significa recto. Interesante, justo significa recto. El pecado es torcer aquello que antes era recto. Interesante, por eso es que el Señor nos tiene que declarar que justos. Pero es Él quien nos declara justos. ¿Cuándo? Cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Romanos 1:18 nos dice lo siguiente. Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Mire qué tremendo. Detenemos la verdad
¿Con qué? Con nuestra perversión. Y a menos de que usted sea ciego, no se da cuenta de la perversidad del hombre y cómo tuerce la verdad con su perversión. Romanos 6:13 nos dice lo siguiente: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Mire qué excelente, así es como debemos de vivir. El creyente debe vivir de esta forma, siempre haciendo lo que es correcto. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ya no estamos. Si en realidad hemos sido nacidos de nuevo, no estamos nosotros para servir al pecado, estamos para servirle al Señor. Y por lo tanto debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Aquí nos dice, en cambio, entréguense, debemos entregarnos como completamente a Dios, no a medias. ¿Se imagina usted que su esposo o su esposa se entregara a usted a medias? ¿Quién quiere eso? Nadie. Porque es todo o nada, es 100% o nada, es todo, no parte. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Por qué? Porque antes estaban muertos. El problema es que muchos todavía no se han dado cuenta y todavía quieren seguir viviendo como muertos. Pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2:1. Y nos dice lo siguiente: entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Mira qué tremendo. Y si usted mira la sociedad del día de hoy, se deleitan en la maldad. Se deleitan en la maldad. ¿En lugar de qué? De creer la verdad. Estamos más interesados en ideologías baratas. Estamos más interesados en aprender lo que el hombre quiere enseñarnos, pero menos la verdad de Dios. ¿No se da cuenta que siempre buscamos la Biblia más? No es la Biblia más, es solo la Biblia. No necesitamos más. Si tan solo nos metiéramos a estudiar la palabra, pero de veras, no necesitaríamos algo más. Pero siempre le buscamos añadiduras. No. Cristo y otra cosa no funciona así. Es solamente Cristo, yo lo siento. Entonces serán condenados porque por deleitarse en la maldad, en lugar de creer. ¿Hemos creído la verdad de Dios? ¿Creemos lo que Dios dice acerca del pecado? Es una transgresión. El pecado es una transgresión. ¿Es un qué? Es torcer aquello que es recto. En 2 de Pedro 2:15 nos dice lo siguiente: se apartaron de buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Mira qué tremendo. Se apartaron del buen camino, comenzaron bien, pero siguieron los pasos de ¿quién?
de Balaán. Y nos dice qué era lo que hacía Balaán, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. ¡Auch! Día de hoy, muchos están sirviendo a este Dios del dinero. Y es interesante que la Biblia lo llama Mamón. Ese es el Dios del dinero. Y mucha gente el día de hoy, eso es lo que tiene más importancia, es ganar dinero. Porque han creído la mentira que entre más tienes, más vales. Y competimos con todo mundo a ver quién muere con la cantidad más grande de dinero en el banco. Qué absurdo, cuando alguien más lo va a disfrutar cuando tú te mueras. Te esfuerzas toda la vida trabajando y no disfrutas absolutamente nada porque quieres llegar a tener y al final de tu vida disfrutar. Pero ¿quién te garantiza que vas a llegar al final de tu vida? Es tremendo apartarse del camino. Número 3, el pecado también es rebelión contra Dios, directa. Es rebelión contra Dios. Que decimos, no, es un pecadito. Pecadito. Es una rebelión contra Dios. Te estás rebelando en contra de Dios. En Isaías 1:2 nos dice lo siguiente: escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Mira qué tremendo. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Los hijos que crié. ¿Quién nos creó y quién nos creó? Dios. ¿Y quién nos cuidó? Dios. ¿Se ha preguntado por qué razón no morimos de pequeños? Dios nos cuidó. Y si somos honestos, podemos dar testimonio de tantas ocasiones donde podíamos haber muerto, pero no morimos. El cuidado de Dios estaba ahí. ¿Pero qué dice? Se han rebelado contra mí. Mire, cuando entendemos esto, es como cuando como padres de familia, tú crías a tu hijo, amas a tu hijo, le das lo mejor que tú puedes a tu hijo y te das cuenta que al crecer se rebelan en contra tuya. Y podríamos decir, es la ley de la vida. Bueno, pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo se rebela en contra tuya? Porque así es como se siente Dios cuando nosotros nos rebelamos en contra de Él. ¡Qué tremendo! El pecado también es una deuda. Somos deudores con Dios. Le debemos a Dios. Y de hecho es una deuda que no podemos pagar. Esto es lo tremendo, que no podemos pagar esa deuda. Por eso se inventan cada cosa, ¿verdad? Oh, no te preocupes, cuando te mueres te vas a ir a un lugar que le llamamos purgatorio, pero aquí los que quedan vivos, tu familia, los que verdaderamente te amaban, van a pagar una lana para que nosotros hagamos oraciones y te saquemos de... ¡Qué gran mentira! Está escrito, dice la Biblia, para el hombre que muera una sola vez. ¿Y después qué? Viene el juicio. Tremendo. Lucas 11:4 nos enseña lo siguiente. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Miren qué interesante, me encantó esto. Y perdónanos, ¿qué? Nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Mire qué excelente. Nosotros pecamos y también la gente peca en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero lo que sigue me encanta. ¿Qué dice? Y no permitas que cedamos ante la tentación.
Sí, por eso hay versiones que no me gustan mucho, porque líbranos del mal, dice. No nos metas en tentación. Dios no mete en tentación a nadie. Somos nosotros los que cedemos a la tentación. El ser tentado no es pecado. El ceder a la tentación sí es pecado. De hecho, este va a ser el verso para memorizar el día de hoy. Lucas 11:4. Se lo leo una vez más para que vaya ya memorizándolo. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Lucas 17:10 nos dice lo siguiente. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¡Wow! Otra traducción lo traduce de la siguiente forma. Siervos inútiles. Mire qué tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué somos indignos? ¿Por qué somos inútiles? Porque simple y sencillamente estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro deber. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, o sea, el obedecer a Dios, de repente lo vemos nosotros como que, estoy agradando a Dios porque estoy obedeciendo. Si eso es lo que tengo que hacer. Soy un inútil haciendo lo que debería de haber hecho. Un siervo indigno. Por eso dice, cuando obedecen, deben de decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. No es opcional, es un deber. Obedecer los mandamientos del Señor. Número 5, el pecado también es ¿qué? Es desobediencia. Es desobediencia. Por eso le dije, se da cuenta cómo hablamos anteriormente, el hombre lo llama de diferente forma. Un deslizo. No es pecado. Y es que es desobediencia. Me equivoqué. Es pecado. Es desobediencia. El pecado es la falta de interés hacia Dios. ¿Escuchó? El pecado es la falta de interés hacia Dios. Cuando a mí no me interesan las leyes de tránsito, yo me cruzo una luz roja y ¿qué? Pero vas a tener consecuencias, porque el momento en que te cruzas esa luz roja, ya te haces un infractor de la ley. Por lo tanto, vas a tener consecuencias. El pecado es la falta de interés hacia Dios. La verdad es que no me interesa lo que Dios diga. Suena duro, pero eso así es. ¿Por qué? Porque he decidido ver el pecado desde otros lentes y no con los lentes de Dios. Sí, yo siempre he dicho, si de veras nos pusiéramos a pensar y ver el pecado como Dios lo mira. Escuche esto. El Padre ama a su Hijo. Dios el Padre amó a Jesucristo. Pero cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, llevando tu pecado y el mío y el de todo el mundo, llega un momento donde Jesús exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo abandonó el Padre? Sí, porque tenía cargando todo el pecado de la humanidad y Dios no puede compartir con el pecado. Pero nosotros lo vemos como algo ligero, ¿verdad? Algo, mañana me arrepiento. Efesios 2, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Efesios 2, 1 y 2.
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Porque una cosa es el pecado que éramos de Adán, pero después nosotros seguimos añadiendo a los pecados que nosotros cometemos. Así que aquí nadie me puede decir a mí que, oh no, yo solamente tengo el pecado original de Adán, pero yo soy santo. Wow, te vamos a poner en una urna ahí, como santo niño de Atocha. De hecho, ya al decir eso, estás mintiendo, estás blasfemando, porque no es cierto. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Sabías eso? La paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A causa de qué? De la desobediencia, de no querer hacerle caso a Dios, de ignorar a Dios. Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Mira qué tremendo. Esto déjeme leerlo un poquito más despacio porque quiero que lo entienda. No solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en desobediencia, sino que dice que vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo. Ah, no, yo soy libre. Mentira, éramos esclavos de Satanás. Obedeciendo al diablo. ¿Y quién es el diablo? Es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa. Mire qué tremendo. ¿Quién actúa en la gente que no ha sido regenerada? Satanás. Actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Mientras permanezcamos negándonos a obedecer al Señor, estamos como títeres de Satanás. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así que si tiene algo que decir, dígaselo a Dios, reclámeselo a Dios, no a mí. Yo solamente estoy leyendo la Escritura. Efesios 5:6 nos dice lo siguiente: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. ¿Escuchó? No se dejen engañar, que no le digan, ah, no, pobrecito, es que es codependiente. ¿Codependiente de qué? Es pecador. Lo que hace es porque esa es su naturaleza pecaminosa. Porque no quiere obedecer al Señor. Porque ignora. Porque es desobediente a Dios. Así de sencilla como es la cosa. Por los que tratan de justificar esos pecados. Sí, el hombre trata de justificar el pecado. Y le ponemos otros nombres. Sigue siendo pecado. El gran dicho va: la mona en que se vista de seda, mona se queda. De repente como que creemos que por el ropaje que carguemos. Sí, mucha gente cae en esa falsedad, ¿verdad? Creen que es lo que uno viste que lo hace a uno. No es así. Los más grandes ladrones, los más grandes asesinos están con trajes y corbatas. Así que no es la vestidura, es el corazón, es la condición del corazón. Y el corazón sin Cristo es un corazón entrenebrecido. Juan 3:36 nos dice lo siguiente. Juan 3:36, ¿se da cuenta que sí se puede? Mire, vamos muy bien. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que creen, no los que creyeron. Los que creen permanecen creyendo. Los que no obedecen, y ya vio el contraste que hizo,
Creer y ¿qué? Y obedecer. Es que creer es obedecer. Yo no puedo decir que creo y vivo en desobediencia, entonces no creo nada. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán, y esto es tremendo, escuche, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Esta es la realidad del pecado. Que si nosotros no creemos, que si nosotros no obedecemos, vamos a permanecer bajo la ira del juicio de Dios. La buena noticia es que hay solución a este gran problema del hombre. Pero no se llama religión. No se llama iglesia. Se llama Jesús. Y es Él el que establece las reglas, los parámetros de cómo obtenemos salvación. No obtenemos salvación por hacer una repetición vana de una oración, de levantar la mano. No. Porque nosotros somos incapaces, porque en nosotros no está esa habilidad, en nosotros no hay esa fe. Si así fuera, entonces dependería de nosotros. Entonces Cristo no hubiera tenido necesidad de venir y entregar su vida, de derramar su preciosa sangre, de sufrir el Calvario. Pero porque éramos incapaces y somos incapaces, es que Cristo vino a morir por nosotros. Es Él, es por Él, es a través de Él y es para Él. Me encanta. Número 6. El pecado es desviarse de la exigencia de Dios. El pecado es desviarse de la exigencia de Dios. Y qué fácil es desviarnos. Mire, ahora con tanta tecnología, ahora tenemos en los teléfonos, ¿verdad? Podemos navegar supuestamente con mucha más facilidad. Tenemos GPS. A través de un satélite nos podemos dirigir hacia determinado lugar. Lo interesante es que aún con ese GPS nos perdemos. ¿Por qué? Porque de repente nos desviamos, porque no ponemos atención. ¿Cuántas veces usted va y alguien más va manejando con usted, verdad? Usted va manejando y lleva su copiloto ahí, pero va más interesado en el chisme, en que poner atención al GPS, y cuando viene a ver, ups, nos pasamos de la salida. Íbamos para San Fernando y ya vamos llegando a San Diego. ¿Por qué? Porque es muy fácil desviarse. Es muy fácil comenzar por gracia y terminar por la ley. ¡Wow! Eso es lo que el pecado hace. Nos desvía de lo que verdaderamente Dios exige. Dios exige, paga. Dios exige porque es una deuda y hay que pagarla. Lo triste es que no podemos nosotros pagarla. Lo excelente es que Cristo la pagó ya en la cruz del Calvario. Toda ofensa contra Dios es una caída. La caída del pecado produce mucho dolor. Que no le digan, que no le cuenten. Veamos Mateo 6, 14 y 15, que nos dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Mire, hay muchos que profesan ser creyentes, pero atesoran falta de perdón en sus vidas, en sus corazones. No han entendido. No han entendido. Recuerdo esa situación en mi vida donde Dios trató conmigo.
recordándome que yo no podía albergar ese odio, ese rencor contra mi padre en mi corazón y presentarme delante de él, perdóneme, como un payaso tratando de hacerle gracias a Dios. No, tenía que enfrentar ese pecado y tenía que confrontarme Dios y darme cuenta de que no puedo vivir una vida amargada porque alguien me ofendió. Yo tengo que perdonar, así como Dios me ha perdonado a mí mis pecados, y son muchos. Versículo 15. Pero si te niegas, aquí está la gran cosa, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Mira qué tremendo. ¿Cuántos quieren que Dios nos perdone los pecados? Yo creo que todos. Bueno, empieza tú perdonando a aquel que ha pecado contra ti. Porque de lo contrario, ¿qué dice? De lo contrario, tu Padre no te perdonará tus pecados. Wow. Es que la relación con Dios afecta mi relación con los hombres. Gálatas 6:1 nos dice lo siguiente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales o maduros, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Escuchó? Pero nosotros vemos al hermano cometer pecado y nos volteamos para el otro lado. No, es que yo no puedo juzgar al hermano. ¿Cómo no? Mira lo que dice. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales o maduros, deberían ayudarlo ¿a qué? A volver, porque se ha desviado. A volver al camino recto. Pero debemos hacerlo ¿cómo? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma ¿qué? En la misma tentación. Wow. Porque todos estamos expuestos a esto. Por eso debemos tener cuidado. Pero tenemos que señalar el pecado del otro. No, es que Dios no me ha puesto para juzgar. Tienes razón, Dios me ha puesto ¿para qué? Para predicar la palabra. Y la palabra habla acerca de esto. Si yo veo a mi hermano, tengo que ayudarlo a regresar. Se ha desviado, tengo que jalarle la orejita y decirle: por aquí es el camino, no es por allá. ¿Qué andas haciendo por allá? Te dejo con estos últimos versículos. Son pocos. Romanos 5 del 15 al 20. ¿Está listo? Romanos 5 del 15 al 20 nos dice lo siguiente. De repente alguien me dice: no, pero es que sí es cierto, necesitamos Biblia, pero necesitamos otras cosas. No, necesitamos Biblia. Necesitamos Biblia, eso es lo que necesitamos. Otras cosas no necesitamos. Filosofías huecas de hombres no necesitamos. Necesitamos Biblia. Eso es lo que necesitamos. Mire lo que dice Romanos 5, 15 al 20. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Wow. Muchos dicen: pero ¿por qué Dios me va? Por el pecado de Adán, yo tengo que sufrir. Por el sufrimiento de Cristo, tú te gozas. Tú disfrutas de las bendiciones por la muerte y resurrección, por la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Seguimos. Versículo 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente.
de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a hacer ¿qué? A ser hechos justos. ¿A ser hechos qué? Justos, rectos. A los ojos de Dios. Tal vez a los ojos de la gente no, pero a los ojos de Dios sí. A pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! En el momento de nuestra conversión, Dios nos declara ¿qué? Justos. ¡Wow! Pero para esto tengo que ¿qué? Que creer. Y creer dijimos que era ¿qué? Obedecer. Tengo que obedecer, tengo que creer. Tengo que ahora vivir esa nueva vida en Cristo. Sigamos, 17, ya vamos llegando a Pénjamo. 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, me encanta, no dice los que lo recibieron, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cómo nos encanta, verdad? Libre, Dios me hizo libre, Dios me hizo libre, pero seguimos pecando. ¿Libres de qué somos? ¿De qué somos libres? ¿Qué dice? Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. La victoria que Dios nos da es sobre el pecado. ¿Por qué entonces seguimos aferrados al pecado? ¿Por qué no le conocemos? Porque no hemos nacido de nuevo. Porque miramos el pecado como sí, es una ofensa, pero no es tan grave. No, sí es grave, es una deuda. Y es una deuda que tú no puedes pagar. Es muerte. Viviremos en victoria sobre el pecado y la muerte, me encanta. Escuche, viviremos, ¿qué dice? En victoria sobre el pecado. O sea que cada día debo de pecar menos. ¿Y qué? ¿Y la muerte? Victoria sobre la muerte. Por eso es que ya no me tengo que atemorizar. Te vas a morir. Gracias, ya lo sabía. Desde que nací supe que iba a morir. Pero ahí estamos, ¿verdad? La muerte. Le temblamos porque no sabemos, porque no entendemos, porque no nos damos cuenta de lo que hemos creído. Para mí, dijo Pablo, el vivir es hacer más dinero. No. Para mí el vivir es Cristo y el morir, esa es ganancia. Pero ¿entendemos esto? No creo. ¿Por qué? Primero nos matamos, nos desgastamos toda la vida tras el dinero. 1. Y 2, nomás te dicen que tienes cáncer, te deprimiste todo. Pero si algún día tienes que morir, de algo vas a morir. No eres eterno, no vas a vivir eternamente aquí. Lee la Biblia y te das cuenta que en el Antiguo Testamento, al principio de la creación, los hombres vivían hasta 900 años. Ahora si llegas a 80 ya estás inhalando aire ajeno. Me encanta. Versículo 18. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae el acto de justicia de Cristo Jesús? Trae una relación correcta. Eso quiere decir que hay relaciones incorrectas.
Hay quienes creen que están en una relación correcta con Cristo, pero se han saltado la barda, han entrado no por la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, no, pero yo entré por esta otra puerta. ¿Cuál otra puerta? No hay otra puerta. Ah, no, pero es que tú estás metido en una religiosidad, muchacho, no te das cuenta que todas las religiones llevan... Eso es mentira. No todas las religiones llevan al cielo, a Dios. ¿Quién te dijo semejante tontera? Este acto de justicia de Cristo nos trae una relación correcta con Dios. O sea, Dios no va a aceptar otra cosa. ¿Y vida qué? Y vida nueva para todos. Versículo 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, Adán, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¿Se da cuenta? Versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Ya te diste cuenta de la magnitud de tu pecado? Ah, no, pero yo no soy como aquel que está preso porque violó 800 niños. De igual forma vas a ir al infierno. Es que nosotros hacemos categorías, ¿verdad? Y nos comparamos. Compárate con Cristo y vas a ver que es un pecador que no tiene remedio. Mira el pecado como Dios lo mira y te vas a dar cuenta de lo horrible que es el pecado. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Pero no te confundas, porque aun cuando sobreabunda la gracia, también puedes hacer una desgracia de la gracia de Dios. Yo te animo a que mires el pecado en tu vida como lo que es, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de mencionar. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es una deuda. El pecado es desobediencia. El pecado es desviarse de la exigencia de Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Y no es hasta que nosotros nos demos cuenta de la gravedad de nuestro pecado que podemos entonces venir al escuchar la predicación del Evangelio, venir y confesar nuestro pecado a Dios y rendirnos a su gracia, su misericordia, y que sea Él quien nos dé esa fe que somos incapaces de tener para ponerla en la obra redentora de Cristo Jesús. Recuerde, esa fe es obediencia. Es cuando Él nos hace nacer de nuevo. Es cuando entonces podemos nosotros verdaderamente entender toda esta situación. Y ahora que hemos sido justificados, seguimos entonces en este peregrinaje aquí en la tierra, buscando la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Te animo a que busques a Dios, a que te acerques a Él. Escucha el mensaje, no lo ignores, porque tienes esperanza de salvarte hasta el último día que estés en vida aquí en la tierra.
Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.